Todavía recuerdo el sonido de sus botas sobre la acera. Resonó como un veredicto final antes incluso de oír sus voces. 2 todoterrenos negros se detuvieron frente a la casa. Su casa, justo después de las 7 de la mañana. Apenas había salido el sol, el vecindario seguía medio dormido. Las cortinas corridas, los aspersores zumbando. Yo estaba de pie en la acera con una pequeña bolsa de plástico en la mano. Dentro había zapatitos de bebé. Blancos, suaves, de esos con orejitas de algodón como las de un conejo. Había ahorrado durante semanas para comprarlos. Había hecho tamales la noche anterior. Los vendí todos. Estaba orgulloso. Aún no había visto a mi nieto, ni una sola vez desde que nació. Pensé que tal vez este sería el día. Ni siquiera le había dicho a Mateo que iba a venir. Solo esperaba que si me veía allí, si veía los zapatos, si recordaba a la mujer que una vez trabajó 16 horas al día para enviarlo a la escuela, al menos me invitara a pasar. Pero nunca llegué a la puerta. Los agentes de ICE caminaron directo hacia mí, como si ya supieran quién era. Uno de ellos me preguntó mi nombre. Se me encogió el corazón, pero asentí. No tenía sentido mentir, no tenía sentido correr. Uno de ellos me puso la mano en el codo. El otro me preguntó si tenía armas. Recuerdo parpadear, confundida, como si la pregunta no tuviera sentido. Llevaba zapatitos de bebé en la mano. Dije, solo vine a ver a mi nieto. Y entonces las palabras que me perseguirían para siempre. Recibimos un informe. Alguien en esta dirección te marcó como indocumentado. Me quedé paralizado. La tierra tembló bajo mis pies. Me giré hacia la casa, casi instintivamente, como si hubiera algún error. Quizás un vecino, quizás alguien simplemente lo supuso. Pero entonces vi que la cortina de la ventana delantera se movía ligeramente. Vi la silueta de alguien allí de pie, alto, hombros anchos, una inclinación de cabeza familiar. Mateo. Abrí la boca para gritar, pero no pude. Estaba temblando. Uno de los agentes subió las escaleras y tocó. Me quedé allí, esposado, mientras mi hijo abría la puerta. Parecía mayor de lo que recordaba, más cansado, menos curioso, como si la vida lo hubiera envuelto en algo apretado y duro. Salió, cerrando la puerta a medias tras él. El agente le preguntó, «Señor, ¿conoce a esta mujer?» Hubo una pausa. Duró solo unos segundos, pero en esos segundos reviví cada recuerdo de mi crianza, bañándolo en una tina de plástico en Oaxaca, leyendo cuentos a la luz de las velas porque no teníamos luz, tomándole la mano la noche que tuvo tanta fiebre que pensé que me dejaría para siempre. Me miró, directamente a los ojos. Entonces él dijo, «No, nunca la había visto antes. Creo que se me doblaron las rodillas. No estoy seguro. Solo recuerdo el escozor detrás de los ojos y cómo el aire de la mañana de repente se sentía como cuchillos». El agente ni siquiera parpadeó. Se volvió hacia mí y dijo, «La llevaremos, señora». Esa palabra, señora, me impactó. Tan educada, tan robótica, como si fuera solo un número más, solo otro trabajo que terminar antes de la hora del almuerzo. Me sacaron del patio delantero, con las muñecas atadas y el corazón hecho pedazos tan pequeños que apenas podía respirar. Miré por encima del hombro una última vez. Mateo ya había vuelto a entrar. Los zapatitos se me cayeron de la mano. No me dejaban recogerlos. No sé qué me dolió más, que no luchara por mí o que ni siquiera intentara ocultar su alivio. Estaba avergonzado, como si yo fuera un viejo fantasma de una vida que ya no le pertenecía. Y en ese momento me di cuenta de algo que me había negado a admitir durante años. Mi deportación no comenzó con ICE. Empezó con los silencios, con los mensajes sin respuesta, con las cenas canceladas y los cumpleaños olvidados, con la vez que cambió su número de teléfono y no me lo dijo. La deportación empezó cuando me volví incómoda para amar, cuando mis sacrificios se convirtieron en una carga que reconocer, cuando la historia de quién era yo ya no encajaba con la versión de sí mismo que intentaba construir en Estados Unidos. ¿Sabes lo que se siente cuando tu propio hijo te borra? Que la persona que criaste niegue tu existencia no por odio, sino por vergüenza. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has sacrificado todo por alguien solo para ser descartado como un recuerdo demasiado doloroso para conservar, por favor, dime que no estoy solo.
Deja un comentario y escribe: lo di todo y me olvidaron. Porque sé que hay otros como yo, demasiados. Quizás fuiste madre, padre, abuelo. Quizás enviaste dinero a casa durante años y aún así nunca recibiste un agradecimiento. Quizás guardaste silencio para que tus hijos pudieran hablar más alto. Quizás trabajaste tanto que tus manos se quebraron antes que tu espíritu. Y tal vez, como yo, creíste que el amor sería suficiente para evitar que te dieran la espalda. Pero la verdad es que el amor no garantiza lealtad y la sangre no garantiza pertenencia. Mientras la furgoneta se alejaba conmigo en la parte de atrás, no dejaba de pensar si al menos me mandaría un mensaje, si comprobaría a dónde me llevaban, si se sentiría un poco culpable al ver los zapatitos de bebé tirados en el césped, pero en el fondo sabía que no lo haría, porque personas como nosotras, mujeres inmigrantes, madres indocumentadas, no tenemos salidas triunfales. No logramos cerrar el ciclo. Desaparecemos, silenciosamente, olvidadas por el país al que intentamos pertenecer, olvidadas por los hijos por los que lo sacrificamos todo. A veces me pregunto qué le dijo a su esposa, a sus vecinos. ¿Dijo que solo era una intrusa? ¿Una extraña loca? ¿Se sintió seguro de nuevo cuando me fui? ¿O lloró cuando la puerta se cerró? ¿Recogió los zapatos del bebé? ¿Se dijo a sí mismo que era lo correcto? Porque el gobierno se lo puso fácil. El sistema le dio la opción de callar, de no decir nada, de mentir sin consecuencias. Y tal vez se convenció de que no era una traición, de que era instinto de supervivencia, de que yo era quien había tomado malas decisiones, de que era mi culpa ser indocumentado, de que solo estaba protegiendo a su familia. Pero yo era su familia, lo soy, y la vergüenza que sintió al mirarme no era mía, era suya. Su vergüenza era mi sentencia, su miedo era mi prisión, y aún así, una parte de mí desea que me hubiera tocado. Solo una vez, solo dije: ella es mi madre. Me habría ido en silencio, no habría rogado, no habría llorado delante de ellos. Solo escuchar esas palabras habría bastado. Prueba de que todo lo que renuncié no fue en vano, de que no era solo un fantasma que vagaba en la vida de alguien más. Pero no entendí esas palabras, y ahora solo tengo recuerdos que resuenan en mi celda con más fuerza que cualquier conversación que haya tenido en años. Recuerdo la primera vez que caminó, cómo se tambaleaba sobre sus piernas regordetas y me buscaba las manos. Recuerdo el día que me llamó mamá por primera vez. Corría hacia mí cuando llegaba a casa, aunque solo le trajera una torta a medio comer del trabajo que limpiaba. Él ya no corre hacia mí, ahora él huye de mí. Y me pregunto, ¿qué habrías hecho si fuera tu hijo, ahí parado, negándote para salvarse? ¿Alguna vez te ha traicionado alguien por quien hubieras muerto? Cuéntamelo en los comentarios. O simplemente escribe: se dieron la vuelta y yo seguía de pie. Quizás tu historia ayude a alguien a sentirse menos solo. Me llamo Lucia Moreno. Tengo 58 años. Y ahora mismo, sentada en esta fría banca de un centro de detención en El Paso, Texas, todavía puedo oler el jabón con el que fregaba los pisos de los demás. El de limón, el que compraba al por mayor porque me tapaba el sudor. Llevaba ese aroma conmigo a todas partes, pensando que significaba algo, pensando que demostraba que estaba haciendo algo bueno, algo útil. Como si tal vez si seguía fregando con suficiente fuerza, alguien me notaría. Alguien diría: gracias. Pero nadie lo hizo. Hace 26 años, crucé la frontera solo con un rosario de plástico, una bolsa con cierre hermético, con las fotos de mi hijo de pequeño, y una promesa que me hice a mí misma, que Mateo nunca pasaría hambre, que nunca usaría zapatos con agujeros como los que yo usé de pequeña, que nunca tendría que fregar pisos ajenos a menos que él quisiera. Crucé a este país al amparo de la noche, en silencio, arrastrándome entre la maleza y el alambre de púas, con la espalda empapada de miedo y fe. No perseguía el sueño americano, huía de la pesadilla mexicana. Pobreza, hambre, la misma vida que tuvo mi madre, y la de su madre antes que ella. Dejé a Mateo cuando solo tenía 7 años, la edad en la que todavía te llaman mamá antes de cada frase. Tenía unos ojitos tan serios para ser tan pequeño y solía decir: cuando vuelvas, ¿podemos ir a comprar tacos a Don Luis?
No entendía lo que significaba cuando le decía que tenía que irme a buscar trabajo en el norte. No tenía palabras para decirle que no volvería la semana que viene, ni el mes que viene, ni quizás nunca, pero juré que construiría un puente hacia él con cada dólar que le enviaba. Cada centavo que ganaba era un ladrillo en ese puente invisible de Los Ángeles a Oaxaca. Limpiaba casas donde la gente ni siquiera me miraba a los ojos. Veía a sus hijos ir a la escuela con almuerzos para llevar, mientras yo sobrevivía a base de tortillas y café instantáneo. Trabajaba 7 días a la semana, sin días de baja por enfermedad, sin vacaciones, solo más pisos, más ventanas, más silencio. Y cada mes, como un reloj, iba a la Western Union con mi paga, doblada en un sobre, y la enviaba a casa. Para los zapatos de Mateo, para la escuela, para la reparación del techo. A veces pedían más, a veces no me quedaba nada, pero siempre encontraba la manera. Vivía en habitaciones que nunca decoraba, en apartamentos que nunca consideraba míos. Me mudaba cuando el casero hacía preguntas. Dormía con el DNI metido en el sostén, por si acaso. Conocía las reglas: guardar silencio, mantener la higiene, permanecer oculto, ser invisible. Pero no me importó, porque creía en el futuro que estaba construyendo. Un futuro donde Mateo vendría a buscarme, donde me tomaría de la mano otra vez y me diría: ¿hiciste todo esto por mí? Imaginé ese momento tantas veces. Lo recordaba por las noches, cuando fregaba zócalos hasta que me sangraban los nudillos. Lo susurraba para mí misma cuando otras mujeres se burlaban de mi acento, cuando desconocidos me preguntaban si era mayor de edad, cuando esperaba en las sombras mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo cada 4 de julio y deseaba que alguien me invitara a verlos. Aunque pasaron los años y la voz de Mateo por teléfono se volvió más grave y distante, me dije que todavía me amaba, que tal vez solo estaba ocupado, que tal vez algún día yo sería suficiente para enorgullecerlo. Pero ahora, sentada aquí con este uniforme, naranja y áspero como si hubiera sido diseñado para borrar mi humanidad, me pregunto si alguna vez le importé. Me pregunto si me veía como una persona o solo como un flujo de dinero, si solo era una transferencia bancaria con nombre. Guardé todas las tarjetas que me envió, cada dibujo, cada agradecimiento garabateado. Incluso plastifiqué la primera nota que escribió cuando aprendió a escribir: «Te quiero, mamá». Todavía está en mi billetera. O al menos estaba. Se llevaron todo cuando llegué. Mis pertenencias están en una bolsa de plástico transparente en algún lugar del pasillo. Incluso esa nota. A veces pienso en la mujer que fui, la que albergaba un sueño en su corazón y jabón en sus manos. Cantaba mientras trabajaba. Canciones suaves en español sobre madres, ríos y la luna. Creía que si amaba con suficiente intensidad, el amor te protegería. Pero el amor no siempre protege. A veces te ciega. A veces te hace quedarte demasiado tiempo en lugares que no te aman. Cuando Mateo llegó legalmente a Estados Unidos a los 20, pensé que todo cambiaría. Pensé que tal vez podríamos volver a ser cercanos, que por fin viviríamos en la misma ciudad, cenaríamos juntos, nos reiríamos como antes. Pero nunca me invitó a su casa. Dijo que estaba ocupado. Dijo que su esposa se sentía incómoda con desconocidos cerca. Extraño. Esa fue la palabra que más me impactó. Como si ya no se tratara solo del país. Como si me hubiera convertido en una extraña para mi propio hijo. Pero seguía apareciendo. Cumpleaños, días festivos. Dejaba regalos en el porche. Tocaba una vez y me iba antes de que alguien abriera. Pensé que tal vez el bebé cambiaría las cosas. Tal vez ser abuelo le abriría el corazón a la mujer que lo crió. Pensé mal. Ahora, en este centro de detención, cada ruido suena como el cierre de una puerta, el tintineo de llaves, el grito de un guardia, el sollozo silencioso de alguien como yo, alguien que lo dio todo, y aún así no recibió nada a cambio. A veces me quedo despierta por las noches pensando en todas las mujeres como yo, mujeres que criaron a sus hijos con la espalda encorvada y la mirada al frente. Mujeres que cambiaron sus nombres por trabajos y sus sueños por responsabilidades. Mujeres que fueron olvidadas no por su fracaso, sino por su éxito tan silencioso que nadie se dio cuenta. ¿Eres una de esas mujeres? ¿O quizás eres la hija o el hijo? Quizás alguien cruzó océanos por ti
y olvidaste darle las gracias. Quizás no supiste cómo, quizás aún no lo sabes. Está bien. Pero dime, por favor, ¿alguna vez has sentido que aquello a lo que le entregaste tu vida ya no te ve? Si alguna vez susurraste, hice esto por ellos, en una habitación donde nadie te oía, quiero escucharte ahora. Déjame un comentario. Escribe. Nunca fui invisible. Simplemente dejaron de mirarme. Porque tal vez, solo tal vez, si suficientes personas hablamos, ya no nos sentiremos tan solos en el silencio. La historia no termina aquí. Aún hay más que contar. Lo que pasó después de que me secuestraran, lo que descubrí sobre mi hijo y la verdad que me destrozaría de nuevo. Pero llegaremos a eso pronto. Cuando me fui de Oaxaca, no solo dejaba la tierra. Dejé a mi hijo, mi mundo entero. Se llama Mateo. Tenía solo 7 años, y aún recuerdo cómo sus manitas se aferraban al borde de mi vestido esa mañana. No lloró, no porque no quisiera, sino porque no entendía lo que significaba regresaré pronto. Yo tampoco. No tenía ni idea de que pronto se convertiría en años, décadas, que la próxima vez que lo viera en persona sería un hombre adulto llamándome extraña. Crucé la frontera con una foto suya metida en el sostén, arrugada por los pliegues, casi desvanecida por el sudor del miedo. Me aferré a esa foto como si fuera oxígeno. Era él sentado en una silla roja de plástico afuera de la casa de mi madre, con las rodillas sucias, mordiendo un mango con jugo goteando por la barbilla. Esa foto me mantuvo en movimiento a través del desierto, a través del hambre, a través de las noches en las que pensé que podría morir sola. No vine a Estados Unidos persiguiendo un sueño. Vine escapando de una pesadilla. Mateo tenía asma y no podíamos pagar la medicación. Había empezado a faltar a la escuela porque el polvo de nuestra casa le provocaba ataques. Mi madre hizo lo que pudo, pero ya era demasiado mayor para seguir el ritmo. No había trabajo en nuestro pueblo. No había clínicas. No había opciones. Solo oraciones. Y yo ya no tenía cómo orar. Así que tomé la decisión. Le besé la frente y le prometí, mamá va a arreglarlo todo. Me creyó, porque a esa edad los niños todavía creen que su madre puede con todo. Incluso sobrevivir a un viaje que destroza miles de cuerpos cada año, incluso limpiar casas en un idioma que no habla, incluso enviar dinero desde un país que no la quiere allí. No sabía cómo sería cruzar. Había oído historias, pero nada te prepara para el sonido del silencio en el desierto. Es tan grande, tan fuerte en su vacío. Te sientes más pequeño que la tierra. Sientes que ya has desaparecido. Recuerdo al hombre que nos guió. Era amable y no hablaba mucho. Solo nos señalaba cuándo movernos y susurraba cuándo agacharnos. Éramos 12, 4 mujeres y 8 hombres. Yo era la única madre. No hablé mucho, temerosa de que si pronunciaba el nombre de Mateo en voz alta, doliera más. El viaje duró 3 días, sin dormir. Poca comida, una botella de agua que racioné como si fuera sagrada. Recuerdo haber pensado, si muero, ¿quién le dirá a Mateo que lo intenté? Esa pregunta me mantuvo viva. Eso, y la idea de verlo caminando a la escuela con una mochila que le compré, con zapatos que no le hicieran sangrar los pies. Cuando por fin cruzamos, me desplomé detrás de un contenedor de basura detrás de una gasolinera en Nogales. No me movían las piernas, tenía el estómago vacío. Pero mis manos seguían sosteniendo esa foto. No la solté, ni cuando el coyote se fue, ni cuando salió el sol y el mundo no se veía diferente. Lo había logrado. Ilegalmente, sí, pero no por mí, por él. Llegué a Los Ángeles porque allí vivía una prima. Alquilaba una habitación diminuta en un sótano con su marido y sus 2 hijos. Me quedaba en el suelo junto a la lavadora. Rugía todas las noches mientras intentaba dormir, pero no me quejé. Había cruzado por algo. En una semana ya estaba trabajando, limpiando casas en el valle. La primera era de una mujer que me miraba como si fuera una mancha en sus pisos blancos. Hablaba despacio, como si fuera una tonta, señalando las manchas con sus uñas impecablemente cuidadas. «Te has saltado un punto», dijo. No respondí. Simplemente froté con más fuerza. Cada dólar que ganaba lo dividía en 3 montones, uno para Mateo, otro para la renta y otro para emergencias. No guardaba nada para mí, ni para ropa nueva, ni para cortes de pelo, ni siquiera para comida algunos días,
comía tortillas con sal, aprendí a llenarme el estómago de agua, caminé kilómetros para ahorrarme el pasaje de autobús, pero Mateo nunca volvió a pasar hambre. Le enviaba dinero todos los viernes. Western Union se convirtió en mi iglesia. Hacía fila con otras mujeres como yo, silenciosas, cansadas, con sobres en la mano y con el corazón en la mano. Recuerdo que una vez le envié $300 y me quedé solo con $20 durante 2 semanas. Cuando necesitaba zapatos nuevos, me saltaba las comidas. Cuando enfermaba, conseguía trabajos extra. Limpiaba oficinas por la noche y casas por el día. A veces solo dormía 3 horas. Pero no me importaba, porque cada vez que hablaba con mi madre y ella decía, «Mateo está sano», sentía que había ganado una batalla. Incluso cuando me dolía el cuerpo. Incluso cuando empecé a perder pelo por el estrés. Incluso cuando me sentaba en una bañera con las rodillas contra el pecho, llorando porque lo extrañaba tanto que me dolía respirar. Todavía recuerdo la primera llamada que tuvimos después de un año de silencio. Había aprendido algo de inglés y sonaba diferente. Más maduro, un poco distante. Me alegré tanto de escuchar su voz que no me importó. Le dije, «Mamá sigue trabajando duro por ti». Me dijo, «Gracias». Eso fue suficiente. Para mí fue un festín. Pero pasaron los años y algo cambió. Las llamadas se hicieron más cortas, menos personales. Dejó de preguntar por mí. Siempre era, «¿Cuándo puedes enviar más?» o «¿Puedes ayudarme con esto?» Al principio no me importó, lo entendía. Los adolescentes son egoístas, crecen, se distraen, pero en el fondo esperaba que algún día me preguntara, «¿Estás bien, mamá?» Él nunca lo hizo. Aún así, seguí adelante. Me mudé de ciudad, conseguí nuevos clientes, aprendí el inglés justo para decir, «Limpio bien, soy puntual, trabajo duro». Esa se convirtió en mi identidad. No era Lucia, no era mujer. No era madre, solo mano de obra, desechable, reemplazable, invisible. Usaba guantes para disimular los callos, gafas de sol para disimular el enrojecimiento de mis ojos. Sonreía a clientes que ni siquiera sabían mi nombre. Fregaba baños de gente que no me dejaba usar los suyos, y a pesar de todo, envié el dinero. ¿Alguna vez has vivido así? Entre el sacrificio y el silencio. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que te convertiste en un fantasma solo para alegrarle la vida? Si es así, quiero escuchar tu historia. Cuéntamela en los comentarios. O escribe, «Desaparecí para que ellos pudieran vivir». Demostrémonos que no estamos solos. La historia continúa, porque lo que vino después de todo esto, tras décadas de dar, fue una traición que nunca vi venir y me rompió mucho más que el corazón. Me hizo perder quien pensé que era. Cuando Mateo finalmente llegó a Estados Unidos, pensé que sería el comienzo de todo lo que había esperado. Tenía 21 años, estaba lleno de vida, con una visa de estudiante y planeaba terminar la universidad en California. Había esperado casi 15 años por ese momento. Lo imaginé tantas veces que pensé que caería de rodillas cuando finalmente sucediera. Pero cuando sucedió, no hubo un reencuentro entre lágrimas en el aeropuerto, ni un abrazo cálido que borrara la distancia. Fue solo un mensaje. «Estoy aquí». 2 palabras. Eso fue todo. Le rogué que viniera a verme. Vivía a pocas horas de aquí. Le dije que le cocinaría todas sus comidas favoritas. Chiles rellenos, arroz con leche, incluso esas quesadillas fritas que le encantaban de niño. Dijo que estaba ocupado con la escuela. Quizás en otra ocasión. Así que esperé. Me dije a mí misma que era solo el estrés, que necesitaba tiempo para asentarse, que una vez que se hubiera calmado la mudanza, lo recordaría. Vendría, pero pasaron los meses, luego los años. Nunca hizo el viaje. Yo lo hice una vez, sin avisar, tomando un autobús Greyhound a las 4 de la mañana. Esperé afuera de su dormitorio, sosteniendo un pequeño paquete con provisiones, tamales envueltos en papel aluminio, un par de calcetines que tejí y una foto enmarcada de nosotros cuando tenía 5 años. Esperé casi 1 hora. Cuando finalmente lo llamé, no respondió. 10 minutos después, recibí un mensaje. «Estoy en clase, no puedo hablar». Nunca mencionó el paquete. Nunca me dio las gracias. Nunca me preguntó qué estaba haciendo en la ciudad. Aún así, no me rendí. Yo era su madre.
Y las madres no dejan de amar, ni siquiera cuando duele. Con el tiempo, Mateo se graduó, encontró trabajo, se casó, y con cada nuevo logro, yo me perdía cada vez más de vista. Me enteré de que estaba comprometido por un primo que vio el anuncio en redes sociales. No me invitaron a la boda, ni siquiera me avisaron. Ese día, me senté a la mesa de la cocina, sosteniendo la misma foto nuestra que había sobrevivido a cada mudanza, a cada apartamento barato, a cada lágrima. Pensé que quizá no quería exponerme. Quizá su esposa desconocía mi estatus migratorio. Quizá me estaba protegiendo. Eso me dije, pero la verdad era más simple. Él estaba avergonzado. De mí, de dónde venía, de la mujer que limpiaba baños para que él pudiera ir a la universidad. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a su esposa. No fue en una cena familiar, ni siquiera fue a propósito. Trabajaba en una casa en las colinas, grande, blanca, con paredes de cristal y un eco frío que te hacía sentir como si no te dejaran respirar. Estaba aspirando la habitación de invitados cuando oí mi nombre. ¿Mamá? Me giré y allí estaba. Mateo, elegante, de la mano de una mujer alta que parecía confundida. ¿Trabajas aquí?, preguntó, como si hubiera hecho algo malo. Asentí con la cara roja. Sí, mijo. Limpio esta casa los jueves. No me presentó. En realidad, no. Solo dijo, esta es mi madre, y cambió de tema. Me dedicó una sonrisa educada, de esas que le dedicas a un dependiente de tienda. Y luego se fueron. Ni siquiera me abrazó. Esa noche lloré en el armario de suministros antes de terminar mi turno. Todavía tenía que fregar los pisos. Después de eso, algo se rompió. No contestó mis llamadas. No respondió a mis mensajes. Me bloqueó en redes sociales. Me borró de la versión de su vida que compartió con el mundo. Ni fotos mías, ni historias. Ni siquiera un pie de foto que dijera, gracias, mamá. Me enteré de su hijo, mi nieto, por otra persona. Otra vez, un amigo de un amigo. Hubo un baby shower, decenas de fotos, globos, pastel, caras sonrientes. Ni siquiera susurraron mi nombre. Hice una mantita. Pasé horas bordando las esquinas con estrellitas. La envié por correo a su casa. Pasaron las semanas. No recibí respuesta. Nunca vi esa mantita en ninguna de las fotos de bebé. Empecé a preguntarme si le había hablado de mí a su esposa, o si solo era una sombra en el fondo de sus recuerdos, un fantasma que no quería explicar. Pero seguía enviándoles tarjetas de cumpleaños. Les dejaba regalitos en la puerta los días festivos. A veces los veía por la ventana, riendo, jugando, felices, y me iba antes de que me vieran. Me decía que ya era suficiente, que al menos estaba bien, que había hecho lo que vine a hacer a este país, pero la soledad era más fuerte que nunca. Puedes limpiar casas llenas de gente y aún así sentirte completamente solo. Puedes enviar dinero, enviar amor, enviar fragmentos de ti cada mes y aún así ser invisible. Hay un tipo de dolor que no proviene de la muerte, proviene de la eliminación, de estar vivo y aún ser olvidado. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si lo hubieras dado todo y aún así no hubieras sido nada en su historia. Si conoces esa sensación de amar a alguien que ya no te ve, por favor, dímelo. Escríbelo abajo. O simplemente escribe, todavía lo amo, aunque me haya borrado. No estás solo, hay más, mucho más. Lo que vino después no fue solo doloroso, fue traición en estado puro, y lo cambió todo. Al principio, intenté no tomármelo como algo personal. Me decía a mí misma que estaba ocupado, que la vida iba a 1000 por hora para él. Título universitario, carrera, nueva esposa, un bebé en camino. Seguía poniendo excusas para Mateo, porque la alternativa era demasiado dolorosa. La idea de que él hubiera elegido esta distancia era algo que no sabía cómo llevar. Así que, en cambio, lo envolví en esperanza. Me dije, ya cambiará. Había dicho esas palabras tantas veces que empezaron a perder su significado. Pero las señales estaban todas ahí, una a una. Se apilaban como ladrillos a mi alrededor, construyendo un muro que me daba miedo nombrar. Empezó con las respuestas cortas, mensajes de texto sin cariño. Luego vinieron las llamadas perdidas, los cumpleaños olvidados. Nació el bebé y ni siquiera me lo dijeron. Nadie me envió una foto. Nadie me preguntó si quería conocerlo.
Me enteré por un amigo en común que había visto el anuncio en Facebook. Allí estaba, mi nieto, envuelto en azul, descansando en los brazos de una familia que no tenía espacio para mí. Esperé semanas antes de tener el valor de ir a verlos. No quería aparecer sin invitación, pero también sabía que si esperaba una invitación, esperaría una eternidad. Así que una mañana, fui a la tienda de todo a $1 y compré una bolsa de regalo. Dentro, puse un par de calcetines pequeños, blancos con nubes diminutas, y una manta tejida a mano que había hecho en mis tardes libres. La doblé con cuidado, la envolví en papel de seda y le puse una tarjeta que decía, de parte de la abuela, con cariño. Crucé la ciudad en autobús. 3 transbordos. 2 horas. Practiqué lo que diría durante todo el trayecto. Solo quería dejar esto. No necesito entrar. No me quedaré mucho tiempo. No pedía mucho. Solo un momento, un vistazo, una grieta en la pared. Cuando llegué, el barrio estaba tranquilo. Las casas eran idénticas. Céspedes bien cortados, buzones idénticos, de esos lugares que no reciben bien a los desconocidos. Me quedé un buen rato fuera de su casa, sosteniendo simplemente la bolsa de regalo. Me sudaban las palmas de las manos. Me ajusté la camisa, me alisé el pelo, y por fin, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Antes de poder llamar, vi movimiento tras las cortinas. Alguien se asomó, luego nada. Solo silencio. Me quedé allí casi 2 minutos antes de darme la vuelta y empezar a alejarme. No armé un escándalo, no lloré. Simplemente dejé el regalo en el felpudo, esperando que alguien abriera la puerta y lo viera antes de que el sol calentara demasiado. Apenas había llegado a la acera cuando oí el motor de un coche más adelante. No le di importancia. Estaba demasiado absorto en mis pensamientos, repasando los últimos 10 pasos, preguntándome qué podría haber hecho de otra manera. Pero entonces vi que el coche aminoraba la marcha. Una camioneta negra, con los cristales tintados. Se detuvo justo delante de mí. Mi estómago se convirtió en piedra. No corrí. ¿A dónde iba a correr? Me quedé paralizado intentando calmar el pánico que me invadía el pecho. 2 hombres salieron. Uno sostenía un portapapeles. El otro se ajustaba algo en el cinturón. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», dijo uno de ellos. Asentí. Mi voz sonaba entre el miedo y la familiaridad. Había visto esta escena antes. Había oído las historias, pero nunca pensé que estaría en ella. «¿Tiene usted alguna identificación consigo?». Les dije que no. Nunca llevaba nada a menos que fuera imprescindible. Era más seguro así. Me preguntaron mi nombre. Lo di, en voz baja, como si susurrarlo pudiera cambiar el resultado. «Recibimos un reporte», dijo uno de ellos. «Alguien en esta dirección te marcó como indocumentado». Al principio, las palabras no tenían sentido. Mi mente no podía contenerlas. Parpadeé. Miré hacia la casa donde vivía mi hijo, la casa donde acababa de nacer mi nieto. Pensé que tenía que ser un error, quizás un vecino, quizás alguien me vio y lo asumió. Pero cuando caminaron hacia el porche, lo supe. Lo supe antes de que llamaran. Lo supe cuando Mateo abrió la puerta. Su rostro era indescifrable, impasible, como si hubiera ensayado ese momento mentalmente, decidido exactamente cómo lo afrontaría. Salió y cerró la puerta tras él. Yo estaba a 6 metros de distancia, a plena vista, con las muñecas temblando de la anticipación. Uno de los agentes le preguntó: «Señor, ¿conoce usted a esta mujer?». Dudó, pero solo por un segundo. «No», dijo. Nunca la había visto. Lo dijo tan fácilmente, como si fuera verdad. Como si los años que pasé limpiando casas para desconocidos, para que él pudiera usar zapatos limpios, nunca hubieran existido. Como si la mujer que se quedó despierta toda la noche durante sus fiebres no fuera real. Como si cada sacrificio que hice fuera solo un detalle olvidado en una historia que él ya había reescrito. En ese momento no me sentí humano. Me sentí como una sombra, como un error. Como alguien que había amado con demasiada intensidad y durante demasiado tiempo sin darse cuenta de que ese amor nunca sería correspondido. Los agentes se volvieron hacia mí. Uno de ellos dijo: «Tienes que venir con nosotros». No hablé, no podía. Mi voz se había desvanecido, mis piernas también. La seguí como un fantasma, entumecida, vacía, y lo peor de todo,
No fueron las esposas. Ni siquiera las miradas de los vecinos, ni el peso de la puerta de la furgoneta cerrándose de golpe tras de mí. Era la forma en que no me miraba a los ojos. Incluso entonces, incluso mientras me llevaban, él no me miró. Ya me había borrado. A algunas personas las deporta el sistema, a otras las deporta el silencio. Ahora sé que el mío empezó mucho antes de la furgoneta, mucho antes de que llamaran a la puerta. Empezó con cada mensaje sin respuesta, cada «estoy ocupado». A cada instante me dejaba adentrarme en las sombras sin detenerme. Así es como funciona realmente la deportación. No siempre viene con esposas. A veces viene con indiferencia, con vergüenza, con la decisión silenciosa de que tu presencia ya no es conveniente. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Como si alguien hubiera tomado la decisión silenciosa de borrarte? Si has vivido una experiencia así, cuéntamelo. Quiero saber que no soy la única. Escribe abajo. Se dieron la vuelta. Yo seguía ahí. O comparte tus propias palabras, porque quizás si hablamos, volvamos a ser visibles. El viaje en furgoneta fue el silencio más largo que he conocido. No porque fuera silencioso, ni mucho menos. El motor zumbaba bajo, el suelo metálico resonaba con cada golpe, y alguien en la parte de atrás sollozaba en silencio, sus lágrimas cayendo en la quietud como lluvia en el desierto. Pero el silencio del que hablo, el verdadero silencio, estaba dentro de mí. Ese silencio inmenso y doloroso que surge cuando algo muere dentro de ti, cuando sabes, sin lugar a dudas, que la persona que más amas te ha cerrado la puerta para siempre. Me senté, encadenado por las muñecas y los tobillos, frente a una joven que no tendría más de 19 años. Le temblaban las manos. Me di cuenta de que era nueva en esto, nueva en el miedo, nueva en la humillación. Quería consolarla. Quería cruzar el pasillo y decirle, todo va a estar bien. Pero no lo hice, porque no estaba seguro de que así fuera. Ni para mí, ni para ella, ni para ninguno de nosotros. Las instalaciones a las que llegamos eran beige, sin vida. Olía a lejía y sudor rancio. De esos lugares que intentan borrar tu presencia con esterilización. Nos sacaron en manada, nos procesaron como paquetes, no como personas. Di mi nombre, otra vez. Me tomaron las huellas dactilares, otra vez. Mi foto, otra vez. Pero cada vez que me ingresaban en un nuevo sistema, me sentía menos yo misma. Menos madre, menos Lucia, más como un número que debían contener. Me entregaron un uniforme, naranja, áspero, con costuras que me arañaban la piel. Me cambié delante de 2 mujeres que no conocía. No había privacidad, ni siquiera dignidad. Mi ropa estaba sellada en una bolsa de plástico y tirada a un cubo de basura. Busqué en el bolsillo la foto doblada de Mateo que siempre llevaba. Había desaparecido. Se la habían llevado. Me llevaron a una celda. Paredes de cemento. Baño de metal. Un colchón delgado sobre una estructura de acero. De esas habitaciones que no conservan el calor, ni siquiera de memoria. Me senté en el borde de la cama y miré al suelo. Fue allí, en ese silencio gélido, donde me permití llorar, no por mi libertad, sino por darme cuenta de que no tenía a nadie. Pasaron los días, o quizás semanas. El tiempo es extraño en detención. Pierdes el ritmo del mundo exterior. Las comidas llegan a horas intempestivas. Las luces nunca se apagan del todo. Las dejan tenues, así que siempre estás medio despierto, medio expuesto. Aprendes a escuchar los susurros de otras mujeres, los pasos de los guardias, los ecos de una puerta que se abre demasiado rápido. Éramos 23 mujeres en un espacio para 15. Algunas apenas tenían edad para beber, otras eran abuelas como yo. Cada una tenía una historia. Cada una había perdido algo, un país, un hijo, un nombre. Y en esa habitación fría nos convertimos en espejos la una de la otra. Al principio no hablamos mucho, pero después de un tiempo, cuando el miedo se convirtió en cansancio, compartimos pequeños fragmentos de nuestras vidas. Una mujer fue detenida mientras compraba comestibles, otra durante una parada de tráfico. Una fue denunciada por su empleador cuando pidió que le pagaran. Pero la que más me dolió fue la mujer que dijo, «Mi hijo me denunció en el ICE». Recuerdo que me senté erguida.
Se me revolvió el estómago. Dije, ¿por qué? Su respuesta fue tranquila. Dijo que lo avergoncé. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. El mío también. La sala se quedó en silencio por un segundo. Y entonces, lentamente, las mujeres empezaron a asentir, como si fuéramos parte de una hermandad secreta de la que nadie habla. Madres que lo dieron todo y se volvieron desechables. Madres que se convirtieron en extrañas. Era el tipo de dolor que no llega a los titulares. El tipo que te pudre por dentro porque no sabes cómo gritar sin parecer desagradecida. Una noche, después de apagar las luces, una mujer más joven me pasó una servilleta doblada. «Léela», susurró. Dentro había una oración, escrita a mano, en un español tembloroso. Decía, «Dios ve lo que intentaron ocultar». Guardaba esa servilleta debajo de la almohada. La leía todas las noches antes de intentar dormir. Me recordaba que en algún lugar, incluso en este lugar oscuro, alguien aún creía que yo importaba. Los guardias no nos trataban mal, pero tampoco nos trataban como personas. Las órdenes llegaban rápido. Los rostros permanecían inexpresivos. Nadie nos preguntó el nombre más de una vez. Éramos celdas en un historial, turnos para pasar. Aprendí a mantener la cabeza baja, a hacer lo que me decían, no por miedo, sino por cansancio. La comida era gris, siempre lo mismo. Arroz, frijoles, algo parecido a carne. Me lo comía a la fuerza, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba fuerzas. No podía permitirme desmoronarme. No allí, todavía no. Empecé a escribir cartas que nunca envié, a Mateo, a su esposa, al nieto que nunca pude abrazar. Páginas llenas de palabras que sabía que nunca leerían. Les conté sobre las mujeres que conocí, sobre la servilleta, sobre cómo la luz se filtraba a través de los barrotes exactamente a las 4:30 p.m. Les dije que los perdonaba, aunque no lo pidieran, aunque no lo merecieran. Pero la parte más difícil, el momento en el que todavía pienso por las noches, fue cuando escuché a uno de los guardias hablando por teléfono. La denunció un familiar, dijo. Su propio hijo, al parecer. Fue entonces cuando lo supe. No fue solo una suposición. No fue un vecino. Mateo lo había hecho. A propósito. No había cerrado la puerta sin más. La había cerrado desde dentro. E incluso entonces, incluso después de todo eso, una parte de mí seguía intentando comprender. Quizás pensaba que yo era una amenaza. Quizás pensaba que arruinaría sus posibilidades de obtener la ciudadanía. Quizás su esposa lo presionó. Quizás tenía miedo. Eso es lo peor de ser madre. Tu instinto siempre te dice que protejas, incluso de la verdad. Creo que lo que más dolió no fue la traición. Fue el saber que todavía lo amaba después de eso, que todavía pensaba en él cuando cerraba los ojos, que aún recordaba cómo apoyaba la cabeza en mi pecho y me pedía que cantara, que aún oía su voz en sueños, antes de que se enfriara, antes de que se alejara. Algunas noches deseaba poder limpiarlo todo, como las manchas que solía limpiar de las paredes para quienes nunca supieron mi nombre. Deseaba poder borrar la imagen de él de pie en ese porche, mirándome a los ojos y sin decir nada. Pero la memoria no funciona así. Perdura. Mancha más profundamente que la lejía. Y en esa celda, sin nada más que tiempo, no tuve más opción que enfrentarlo. ¿Alguna vez te has sentado solo con una verdad tan dolorosa que cambió tu forma de respirar? Si alguna vez te has sentido olvidado por las mismas personas que te rodearon, quiero escuchar tu voz. Deja un comentario abajo. Escribe. Me enterraron vivo, pero aún respiro. O cuéntame tu historia, porque quizás cuando decimos la verdad, por muy fea que sea, empezamos a sanar. No sé exactamente cuándo ocurrió. El cambio. Ese silencioso clic dentro de mí que cambió mi forma de sentarme, mi forma de mirar a los guardias, mi forma de doblar mi manta cada mañana como si importara. Quizás fue después de la 5ª carta sin respuesta que le escribí a Mateo. O quizás fue el día en que una de las mujeres de la celda se volvió hacia mí y me susurró: «No te mereces esto». Ni siquiera conocía mi historia completa, pero lo dijo con tanta seguridad, como si tal vez, solo tal vez, alguien creyendo que no merecía que me desecharan, fuera suficiente para empezar a recordar que seguía siendo alguien. No fue dramático, no fue un momento ruidoso ni revolucionario, fue silencioso, interno.
como si algo pesado dentro de mí se hubiera movido para dar cabida a algo más. Ira, tal vez, o claridad, o un leve eco de amor propio. Durante semanas había existido en ese centro de detención como un fantasma. Solo hablaba cuando me lo pedían. Hacía todo lo que me decían. No me quejaba, no cuestionaba, no pedía más de lo que me daban, porque en el fondo había asimilado la idea de que me lo merecía, que ser indocumentada, ser pobre, ser traicionada por mi hijo, significaba que no tenía derecho a pedir nada. Pero cuando te sientas en una celda durante suficiente tiempo con otras mujeres que han vivido las mismas brutalidades, que lloran las mismas lágrimas en la misma almohada fina, empiezas a darte cuenta de lo equivocada que es esa idea. No éramos criminales, éramos supervivientes, sobrevivientes de la violencia, de la pobreza, del abandono, de sistemas que te devoran y te escupen, y luego fingen tener suerte de que no te tragaran entera. Éramos madres, hermanas, hijas, vecinas. Y poco a poco, empezamos a decir nuestros nombres en voz alta de nuevo. Compartíamos partes de nosotras que nadie se había molestado en escuchar en años. Y comencé a sentirlo, esa cosa que no había sentido en tanto tiempo que casi no la reconocí. Valer. Empecé a despertar con intención. Hice mi cama con más cuidado. Me tomé tiempo doblando la toalla y cepillando mi cabello. Eran pequeñas rebeliones, sí, pero en ese lugar frío y descolorido eran sagradas. Una forma de decir: puedes despojarme de mi ropa, pero no de mi dignidad. Las otras mujeres se dieron cuenta. Una de ellas, Ana, una guatemalteca que no había visto a sus hijos en más de una década, me pidió que le enseñara a bordar. Usé hilos de calcetines viejos y retazos de tela de un uniforme desechado. Hicimos pajaritos, estrellas, nombres. Cosimos en silencio, una al lado de la otra, creando algo hermoso con los retazos que nos dieron. Entonces un día sucedió algo inesperado. Se llamaba Clara, una enfermera de voz suave y ojos amables que no se apartaban de nosotros al mirarnos. No la había visto mucho antes. Trabajaba en el ala médica, donde enviaban a las mujeres que enfermaban o estaban demasiado deprimidas para comer. Pero ese día estaba de reemplazo en los dormitorios, controlando a todos. Se detuvo en mi litera. No sé qué vio. Quizás fue mi forma de sentarme, o la oración en la servilleta debajo de la almohada, o quizá el bordado que escondía debajo del colchón, pero se detuvo. Me preguntó: ¿estás bien? Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Asentí. Por costumbre, porque un sí es más fácil que explicar toda una vida de no. Pero ella no se movió. Se sentó a mi lado, y en voz muy baja dijo: creo que alguien como tú no debería estar aquí. No supe cómo responder. Quería creerle, pero me parecía peligroso volver a tener esperanzas. Así que la miré, y por primera vez en mucho tiempo, dejé que alguien viera todo el dolor en mis ojos. Ella regresó al día siguiente, y al otro día. En cada visita me hacía más preguntas. ¿De dónde era? ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué mi hijo me había dado la espalda? No mentí, no le eché la culpa, se lo conté todo. Una tarde me trajo una libretita y un bolígrafo. Escríbelo, me dijo. Todo, aunque nadie lo lea. Tienes que soltarlo. Así lo hice. Escribí sobre Mateo, sobre el porche, sobre el momento exacto en que el agente preguntó: ¿conoce a esta mujer? Y mi hijo apartó la mirada. Escribí sobre la bolsa de regalo con los calcetines de bebé, sobre el bordado que nunca terminé, sobre las casas que limpié y los zapatos que remendé con cartón para ahorrar dinero para sus libros escolares. Escribí hasta que se me acalambró la mano, hasta que mis lágrimas empaparon la página, hasta que ya no pude distinguir entre el recuerdo y el dolor. Clara leyó cada palabra. Se lo contó a un conocido, un abogado de inmigración pro bono que ocasionalmente aceptaba casos difíciles. No prometía nada, pero dijo que tenía una oportunidad, que había inconsistencias en cómo me habían detenido, que con el apoyo adecuado, tal vez podría luchar. La palabra lucha me sonaba extraña en la boca. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidé lo que significaba contraatacar. Pero acepté, no porque pensara que ganaría, sino porque, por primera vez, alguien se paró a mi lado y me dijo: mereces que te vean. Empezamos a trabajar en mi caso. Recopilamos cada carta,
cada recibo, cada transferencia bancaria que había enviado a lo largo de los años. Clara me ayudó a redactar una declaración. Las otras mujeres se reunieron a mi alrededor mientras la leía en voz alta, con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Cuando terminé, hubo silencio. Luego, uno por uno, aplaudieron. Esa noche no lloré hasta quedarme dormida. Me acosté en ese colchón rígido y miré al techo, pensando que tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando. A la mañana siguiente, me llamaron a recepción. Había llegado un paquete. Dentro estaba la fotografía de Mateo que creía haber perdido, y detrás de ella, escondida entre las páginas dobladas de mi declaración, estaba la oración en la servilleta. Dios ve lo que intentaron ocultar. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Ese destello de algo que rompe la oscuridad? ¿Ese momento en que te diste cuenta de que tu dolor era real, tu historia importaba y tu voz no se perdió? Si alguna vez te has sentido invisible pero encontraste la manera de hablar, escríbeme abajo. O escribe, mi voz aún vive, porque si algo sé ahora, es que el silencio no cura nada. Hablar sí. La historia no ha terminado. Lo que vino después puso a prueba todo lo que me quedaba. Y quiero que estés aquí cuando la cuente. El proceso que siguió fue como arrastrar una pierna rota por un maratón interminable. Las audiencias de inmigración no son lugares de compasión. Son lugares de papeleo, protocolo, espera y juicio. No te ven como una madre, un ser humano, ni siquiera como una voz con historia. Eres un expediente, un riesgo, un número de caso que se procesa y, la mayoría de las veces, se descarta. Pero Clara siguió apareciendo. Ella me acompañaba cada vez que me llamaban. No tenía por qué hacerlo. No era de la familia. No le pagaban. Pero allí estaba, su voz serena, sus manos sosteniendo papeles que no entendía, su presencia como una silenciosa promesa de que ya no estaba completamente solo. El abogado con el que me puso en contacto fue directo. No me mintió. Me dijo, esto va a ser difícil. Me dijo que mis posibilidades eran bajas, que la mayoría de las mujeres en mi situación son deportadas discretamente, sin titulares ni alboroto. Pero lo intentaremos, añadió. Y esa sola palabra, intentar, significó más de lo que nadie me había dicho en años. Trabajamos en mi defensa durante semanas. Cada noche, después de cenar, reescribía mi declaración a mano, una y otra vez. Quería que las palabras fueran perfectas. Quería que el juez sintiera mi historia, no solo la leyera. Escribí sobre Mateo, sobre la traición, sobre los años que pasé enviando cada centavo que ganaba. Enumeré cada sacrificio. No para que me compadecieran, sino para recordarles que existía. Clara me ayudó a reunir cartas de personas para quienes solía limpiar, esas pocas que me consideraban algo más que una ayuda. Algunas escribían con gran belleza. Es trabajadora, respetuosa y honesta. Otras eran breves. Limpió mi casa durante 8 años. Nunca faltó un día. Incluso esas pocas líneas significaban algo. Prueba. Un rastro de mi dignidad. Y luego vino la parte más difícil, la fecha del juicio. Me despertaron temprano esa mañana. Me dieron un uniforme limpio. Me dejaron ducharme. Me senté en la parte trasera de una camioneta, encadenado de nuevo, con las muñecas a la cintura y los tobillos atados. Pero esta vez mantuve la cabeza en alto. No porque pensara que ganaría, sino porque me negué a dejar que me arrebataran lo que me quedaba de ánimo. Al entrar en la sala, observé la sala con la mirada. Era pequeña, silenciosa. El juez parecía cansado, como si ya nos hubiera visto a demasiados. Mi abogado estaba sentado a mi derecha. Frente a mí, un abogado del gobierno revolvía papeles como si fueran simples recibos de supermercado. Leyeron mi expediente en voz alta. Mi nombre, mi entrada, mi situación de indocumentado, la traición de mi hijo. Lo hicieron parecer estéril, como números, como política. Pero luego fue mi turno de hablar. El juez me preguntó si tenía algo que decir. Me temblaban las manos. Se me secó la garganta, pero me mantuve en pie. Vine aquí por mi hijo, dije. Todo lo que hice, cada piso que limpié, cada ampolla que me hice fregando, cada comida que me salté para que él pudiera comer, fue por él. El juez no se movió. Seguí adelante. Nunca infringí ninguna ley salvo la de entrar. Nunca robé, nunca mentí,
trabajé, amé, di, y ahora estoy aquí, porque me borraron. La habitación estaba en silencio. Saqué la servilleta con la oración. La sostuve en alto. Esto me lo dio otra mujer como yo. Dice, Dios ve lo que intentaron ocultar. No sé si este tribunal lo ve, pero yo sí. Y solo quiero el derecho a seguir existiendo en el país que ayudé a construir, para una hija que ya no me reclama. Se me quebró la voz. Me senté. El resto era un borrón. Papeleo, preguntas, códigos legales, pero solo podía oír el latido en mi pecho, el miedo, la esperanza, la verdad. No lo decidieron de inmediato. Así no funciona. Dijeron que avisarían a mi abogado, que podría tardar semanas, quizás más. Así que me devolvieron al centro de detención. La misma cama fría, el mismo inodoro metálico, el mismo limbo, pero algo se sentía diferente. Las mujeres con las que regresé, Ana, Rosa, Carla, me abrazaron. Fuiste valiente, susurró Ana. Y en ese momento me di cuenta de que, aunque el juez me hubiera dicho que no, aunque me hubieran mandado lejos, ya había recuperado algo que creía haber perdido. Mi voz. Pasaron las semanas. El tiempo se arrastraba. Cada mañana miraba por la pequeña ventana, veía cómo el sol se extendía por la pared e intentaba respirar sin pensar en Mateo. Pero era imposible. Cada momento de silencio estaba lleno de su ausencia. Y entonces, una tarde, Clara entró corriendo en el bloque de celdas. Estaba sin aliento, con los ojos muy abiertos. Tenía un papel en la mano. «Lo concedieron», dijo. Al principio no entendí. «¿Qué? Tu caso. Quedas en libertad». El tiempo se congeló. Todo dentro de mí se detuvo. «Liberado», susurré. «Sí, no te van a deportar. Te van a dar una audiencia con una vía de escape. Te quedas. Lo lograste». Me desplomé en sus brazos. Las otras mujeres aplaudieron, lloraron, me abrazaron. Incluso los guardias se ablandaron. Me iba a casa. O, lo que fuera que era hogar ahora. Cuando por fin me dejaron volver a ponerme mi propia ropa, apenas me reconocí en el espejo. Mi rostro había envejecido. Mis manos parecían mayores. Mi espalda se curvaba más que antes, pero mis ojos contenían algo nuevo: fuego. Salí de ese centro solo con una bolsa de plástico, un cupón de autobús y una servilleta doblada con tinta desteñida. Pero sentí que había recuperado un país que nunca estuvo destinado a incluirme. No por leyes ni sistemas, sino porque me negué a desaparecer en silencio. Aún no estaba lista para enfrentar a Mateo. Ese dolor aún era demasiado intenso. Pero sabía que encontraría mi lugar. Sabía que empezaría de nuevo. No por él, sino por mí. Y tal vez, solo tal vez, para mujeres como yo. Mujeres que cruzan fronteras y lo pierden todo. Que dan y dan hasta que no queda nada más que un susurro de quienes fueron. Mujeres que han sido borradas, silenciadas y traicionadas. Merecemos ser escuchados. Merecemos ser vistos. Si alguna vez luchaste por demostrar tu importancia, por aferrarte a ti mismo en un mundo que intentó borrarte, por favor comparte tu historia. O simplemente escribe: intentaron borrarme, me negué. Porque cada vez que hablamos, le recordamos al mundo: todavía estamos aquí. Y lo que pasó después de mi liberación sacó a la luz aún más la verdad. Y es hora de compartirlo con ustedes. El día que salí del centro de detención, el sol me dio en la piel como no lo había sentido en años. Calentó mis brazos, mi cuello, incluso mi cuero cabelludo bajo el pelo. Levanté la cara, cerré los ojos y aspiré el olor del mundo exterior. Escape de coche, polvo seco y un ligero rastro de comida frita de un vendedor ambulante. Era caótico, imperfecto, lleno de vida. Era libre, pero no sentía que hubiera regresado a nada. Porque cuando lo pierdes todo, incluso la libertad, se siente como empezar de cero. No tenía un hogar al que regresar. No había familia esperándome. No había celebración. Solo un boleto de autobús y un papel con la dirección de un albergue que Clara había conseguido para mí en el este de Los Ángeles. Se ofreció a llevarme ella misma, pero le dije que no. Tenía que hacer esta parte sola. Tenía que recorrer la ciudad por mi cuenta. No como una empleada doméstica, ni como una detenida, sino como una mujer que se reconstruye, ladrillo a ladrillo roto. El refugio estaba tranquilo, limpio.
Una iglesia reformada con techos altos y una luz tenue e irregular que se filtraba a través de antiguas vidrieras. Mi habitación tenía una cama, una mesita de noche y un espejo roto en una esquina. Desempaqué lo poco que tenía, algo de ropa, la oración de la servilleta, mis documentos judiciales, y lo doblé cuidadosamente en un pequeño cajón. No me sentía como en casa, pero tampoco como en una prisión. Y eso era suficiente. Los primeros días no hablé con nadie. Comía despacio, en silencio, y pasaba la mayor parte del tiempo caminando por las manzanas cercanas. Observaba a madres con cochecitos, adolescentes en patinetas, hombres descargando fruta en puestos. La vida transcurría, y por primera vez en años no tenía prisa por limpiar. Encontré un pequeño parque a unas cuadras. Había un banco bajo un jacarandá, y me sentaba allí al caer la tarde, viendo cómo los pétalos caían como nieve morada. Había niños jugando cerca. Un niño me recordaba mucho a Mateo. Su risa, su forma de correr, sus rizos salvajes que se movían a cada paso. Nunca hablé con él, pero lo observaba, en silencio, con añoranza. Todas las noches escribía en mi cuaderno, páginas y páginas, sobre el centro de detención, sobre las mujeres que conocí, sobre la enfermera que creyó en mí, y poco a poco el tono de mi escritura cambió. Menos supervivencia, más reflexión. Empecé a preguntarme, no por qué Mateo me traicionó, sino quién era yo más allá de ser su madre. ¿Qué partes de mí misma había enterrado al entregarlo todo? Empecé a asistir a las sesiones de terapia gratuitas que ofrecía el refugio. La consejera se llamaba Marlene. Tenía rasgos suaves y una presencia serena que me facilitaba abrirme, incluso cuando mis palabras salían entrecortadas. Le conté cosas que no le había contado a nadie, ni siquiera a Clara, sobre la soledad, la vergüenza. Las noches que lloré en la almohada, no porque extrañara mi país, sino porque ya no sabía quién era sin alguien por quien sacrificarme. Marlene dijo algo que se me quedó grabado. Tienes derecho a lamentar lo que nunca te quiso. No respondí, solo asentí, porque no había otra manera de decir que sí sin quebrarme. Con su ayuda, volví a buscar trabajo. No fue fácil. Seguía siendo indocumentada en todos los sentidos, y aunque ahora tenía permiso legal para quedarme mientras esperaba mi próxima audiencia, eso no significaba que los empleadores estuvieran haciendo fila para ayudarme. Volví a lo que mejor sabía hacer, limpiar. Pero esta vez, yo mismo establecía mis propias condiciones. Una casa, una amable mujer llamada Teresa que pagaba bien, dejaba notas de agradecimiento y una vez me dijo, «No trabajas para mí, trabajas conmigo». Fue un pequeño paso, pero fue mío. Un día, mientras fregaba una ventana, oí el zumbido de mi teléfono en el bolsillo del delantal. Era un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo en mi interior me decía que contestara. «Hola», dijo una voz. «¿Es Lucía?» Sí. Hubo una pausa. «Es Mía, la esposa de Mateo». Su voz sonaba tensa, controlada. Dejé de respirar. «Encontré algunas cosas», continuó. «Cartas, regalos, fotos. No sabía qué decir». «No lo sabía», dijo en voz baja. «No sabía qué hacía, qué decía, qué...». Su voz se fue apagando. Hubo otro silencio. Entonces, se fue. Se me doblaron las rodillas. Me senté en el suelo, con la esponja todavía en la mano, goteando agua jabonosa. «Nos dejó hace unos meses», dijo. Creo que ya no pudo soportarlo, la culpa, las mentiras». No podía hablar, no podía pensar. Sentía como si me hubieran abierto el pecho. «Sé que esto no soluciona nada», añadió. «Pero si quieres, si estás dispuesta, me gustaría que conocieras a tu nieto». Me temblaba la mano al sostener el teléfono. Pensé en todos los años, en todos los cumpleaños, en todas las veces que estuve en su puerta con regalos que nunca abrieron. Ahora, esto. «No lo sé», susurré. «Lo entiendo», dijo con dulzura. «Pero si cambias de opinión, tienes mi número». Colgué. Me quedé en silencio. Miré al suelo como si tuviera respuestas. No sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Ira? ¿Esperanza? Quizás todo. Quizás nada. Esa noche caminé hasta el parque. Me senté bajo el jacarandá. Vi correr a los niños y me pregunté algo que no me había atrevido a hacer antes.
¿Qué pasaría si mi historia no hubiera terminado? ¿Y si apenas estaba empezando? ¿Alguna vez te han ofrecido algo que deseabas durante mucho tiempo? Pero llegó demasiado tarde, demasiado retorcido, demasiado enredado en el dolor. Si alguna vez te has sentido dividido entre sanar y protegerte, cuéntamelo. Escribe abajo: no sé si estoy listo, pero te escucho. O comparte tu propio momento de casi perdón, porque estas historias importan. La tuya importa. Y nunca estamos tan solos como creemos. No dormí esa noche. Mi cuerpo yacía inmóvil, pero mi mente vagaba por cada recuerdo como un pasillo lleno de puertas abiertas. Algunas familiares, otras que había cerrado con tablas años atrás. La voz de Mía resonó entre ellas, suave e incierta, pero clara. Quiero que conozcas a tu nieto. Una frase tan simple, pero tan pesada que apenas pude contenerla. Me quedé mirando el techo agrietado sobre mi cama hasta que la tenue luz de la mañana empezó a filtrarse por la ventana. Y aún así, no estaba segura. Le daba vueltas a esa idea. ¿Y si se parecía a Mateo? ¿Y si sonreía como él? ¿Y si corría hacia mí con los mismos brazos abiertos que su padre cuando lo recogía del kinder, cubierto de purpurina y pegajoso de jugo? ¿Y si lo miraba a la cara y veía todo lo que había perdido y todo lo que temía volver a desear? Pero debajo de todos esos pensamientos había algo aún más profundo, algo más pequeño, más silencioso. ¿Y si me amara? No estaba listo para devolverle la llamada a Mía, todavía no. Pero la semana siguiente me encontré caminando por su calle, con pasos lentos y cautelosos, como si me estuviera asomando a mi pasado. La casa parecía exactamente igual. Paredes color crema, puerta blanca, campanillas de viento aún colgadas en el porche. Me quedé un buen rato al otro lado de la calle, observando. Nadie salió. No me atreví a subir las escaleras. Esa noche escribí en mi cuaderno: tengo miedo de volver a ser invisible. Marlene, mi consejera, me escuchó en silencio la siguiente vez que nos vimos. Ya no eres la misma mujer que estaba en ese porche, dijo. En aquel entonces pedías que te dejaran entrar. Ahora puedes decidir si quieres tocar. Eso cambió algo en mí, porque durante tanto tiempo mi vida se basó en ser elegida, por Mateo, por mis empleadores, por el sistema. Había olvidado que yo también tenía una opción. Ya no era solo una madre que esperaba migajas de cariño. Era una mujer que había sobrevivido al abandono, la traición, la detención. Me habían descartado y había remontado. Eso importaba. Aún así, no me apresuré. En cambio, me tomé tiempo. Tejí una manta nueva. Esta era azul y verde, de hilo suave, cada punto hecho en momentos de quietud. No era para Mateo, no era para redimirme, era para el niño, el que no tenía voz ni voto en nada de esto, el que nació en un silencio que nunca elegí. Cuando por fin llamé a Mía, su voz era más suave. Me dijo que él había estado haciendo preguntas. Vio una foto. Preguntó quién era la mujer. Le dije que era su abuela. Mi pecho se apretó. No sabía qué más hacer, dijo, pero no deja de preguntar por ti. Una semana después, me encontré de nuevo en su puerta, pero esta vez no llevaba una bolsa de regalo con manos temblorosas. Tenía la manta doblada bajo el brazo, y tenía algo aún más importante, una sensación de identidad que no se rompería esta vez. La puerta se abrió lentamente. Mía parecía cansada pero amable. Se hizo a un lado. Está en la sala, dijo en voz baja, jugando. Di unos pasos vacilantes en la entrada. La casa olía a tostada y canela. Había juguetes en la alfombra, crayones en la mesa de centro. Era un hogar, habitado, de verdad. Entonces lo vi. Un niño pequeño, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, dibujaba algo que parecía un camión monstruo con alas. Tenía el pelo alborotado, tenía las mejillas sonrojadas. Levantó la vista y así el tiempo se desbordó. Sus ojos eran los de Mateo, pero no guardaban ni la distancia ni la vergüenza. Parpadeó. ¿Es usted la señora de la foto? Asentí, incapaz de hablar. Me llamo Lucas, dijo, levantándose y caminando hacia mí sin miedo. ¿Sabes dibujar dragones? Sonreí, una pequeña sonrisa rota. No, pero quizá tú puedas enseñarme. Y así, sin más, tomó mi mano. En esa pequeña palma sentí algo que no había sentido en años,
una aceptación que no necesitaba ganarse, un amor que aún no había sido envenenado por la vergüenza ni el silencio. Nos sentamos juntos en el suelo. Él dibujó, yo observé. Le di la manta. Se la envolvió sobre los hombros como una capa de superhéroe. ¿Esto es mío?, preguntó con los ojos muy abiertos. Sí, susurré. Es todo tuyo. Mía se sentó tranquilamente en un rincón, observándonos. No había necesidad de hablar, ni disculpas, ni explicaciones. Ese momento no se trataba del pasado, se trataba de la respiración entre nosotras. El pequeño milagro de volver a vernos. Me quedé 1 hora, quizás 2. Cuando llegó la hora de irme, Lucas corrió a sacar una pegatina de su cajón. «Es para ti», dijo, pegándola en mi suéter. Era una estrella, dorada y brillante. Afuera, el aire olía a lluvia. Me quedé un rato en la acera, con la pegatina aún en el pecho, y pensé en todas las noches que había llorado en silencio, creyendo que nunca volvería a importar. Pero lo hice, lo hago, no porque Mateo lo haya dicho, no porque un tribunal me haya dado permiso, pero porque elegí no desaparecer. Esa noche volví a mi habitación, despegué la pegatina con cuidado y la guardé dentro de mi cuaderno, junto a la servilleta, junto a los papeles del juicio, junto a la foto de una vida que creía no volver a ver, porque a veces la sanación no llega de golpe, viene en forma de una pequeña mano, un dibujo a crayón, una sola palabra, abuela. Y en ese momento no necesitaba el perdón de Mateo, no necesitaba un cierre, solo necesitaba saber que una parte de mí había sobrevivido, que se había arraigado lo suficiente como para florecer de nuevo. ¿Alguna vez has experimentado eso? Un momento tan pequeño, pero tan poderoso, que te hizo sentir humano de nuevo. Si alguna vez has encontrado sanación en un lugar inesperado, la voz de un niño, una segunda oportunidad, un momento de silencio, por favor, compártelo conmigo, o escribe, no desaparecí, me convertí en alguien nuevo. Porque cada historia de supervivencia silenciosa ayuda a alguien a encontrar el coraje para comenzar la suya. Y lo que pasó después, lo que Mateo hizo después, cuando se enteró de nuestro reencuentro, llevará esta historia a un punto que ni siquiera yo esperaba. Quédense conmigo. No esperaba que viniera. Después de todo, después de tanto silencio, de todas las formas en que me borró con su ausencia, nunca pensé que volvería a oír su voz. Pero 3 semanas después de conocer a Lucas, después de aquella tranquila y hermosa tarde de crayones, capas y sanación, me llamó. Casi no contesté. El número apareció en la pantalla y me dejó paralizada. Fue como si mi corazón lo recordara antes que mi mente. Sin poder contenerme, mi pulgar presionó aceptar. Hubo una pausa al otro lado, luego un suspiro. Y solo eso, una palabra, 2 letras, 1000 cortes. No respondí de inmediato. Necesitaba oír qué clase de silencio se haría en él, si era el silencio de la vergüenza o el silencio de alguien que intenta encontrar el camino de regreso. Finalmente volvió a hablar. Lo siento. Las palabras salieron temblando de él como si nunca hubiera dicho antes. No sabía cómo solucionarlo, dijo. Solo quería proteger lo que tenía. Mi trabajo, mi casa, mi familia. Pensé que si me distanciaba, tal vez sería más fácil. Cerré los ojos. Mi mano se aferró al borde de la mesa. Y no lo fue, susurró. Solo empeoró todo. No lo perdoné de inmediato. Así no funciona la verdadera sanación. No se logra con una sola conversación. Pero escuché, y en su voz escuché al niño que una vez crié. El niño que solía dormirse en mi pecho. El niño que, a pesar de todo, seguía dentro de este hombre que se había esforzado tanto por olvidarme. Nos encontramos unos días después, en un pequeño café, en una calle tranquila. Al principio fue incómodo. Su mirada permanecía baja, la mía, cautelosa. Pero finalmente levantó la vista, y lo vi. El dolor, la culpa, el anhelo. Quiero arreglarlo, dijo, y quizá lo hará, quizás no lo haga. Pero esa parte de la historia ya no me corresponde llevarla sola, porque ahora he recuperado mi nombre, mi dignidad, mi propósito. Ya no soy solo la madre, la carga, el fantasma de alguien. Yo soy Lucía.
Soy una mujer que cruzó océanos, fronteras, desamores y muros de detención, y aún así encontró una manera de existir en un mundo que intentó borrarla. Ahora trabajo en una organización sin fines de lucro, ayudando a otras mujeres inmigrantes a encontrar apoyo legal y reconstruir sus vidas. Doy clases de crochet en el refugio una vez por semana, y a veces, en las tardes soleadas, llevo a Lucas al parque. Él me cuenta sus historias y yo le cuento las mías, no las de dolor, sino las de resiliencia, sobre cómo el amor puede sobrevivir incluso cuando todo lo demás se derrumba. A quienes me han acompañado en este camino, gracias, de corazón. Compartir esta historia no fue fácil, pero lo hice porque, en algún lugar, sé que otra mujer me está observando, otra madre, otra sobreviviente, alguien que necesita saber que, aunque la hayan olvidado, no está sola. Si sigues aquí, si esta historia te conmovió, te pido de corazón que dejes un comentario abajo, aunque sea solo una frase. Escribe: "Todavía tengo voz", o "Mi historia importa", porque sí, tú importas. Cada palabra de tu verdad merece ser escuchada. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí honramos historias reales, hablamos de lo indecible, escuchamos sin juzgar. Cada nuevo video es una oportunidad para sentirnos presentes, conectar y recordar que la sanación es posible, una historia a la vez. Haga clic en el siguiente video que está a punto de aparecer en su pantalla. Quizás no sea tu historia, pero podría ser precisamente ese el que te cambie. Gracias por estar aquí. Me acompañaste en cada palabra y espero, de alguna manera, haberte acompañado también.